Hola, muy buenas tardes a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde. Em, Casi invierno, a las poquito pasadito a las 6 ya está oscuro y obviamente que uno quiere estar en la casa abrigadito y así que las condiciones en ese sentido son, creo que para la gran mayoría muy favorables para poder encender los computadores o los tablets o los celulares para conectarse a la reunión de predicación de esta tarde. Em, hay algo que nosotros hacemos por naturaleza, evidentemente que por nuestra naturaleza pecaminosa y siempre nosotros o, o algo que está súper de moda y sobre todo uno lo puede ver bastante en las redes, en las historias de WhatsApp, los que tienen Instagram en las historias de Instagram, los que tienen LinkedIn en las historias de LinkedIn. Eh, y son esos mensajes automotivacionales, estos mensajes de cree en ti, sigue tu instinto, sigue tus pensamientos, tú puedes lograrlo, no escuches a nadie. Incluso hay un meme que aparece de una película que, que creo que la mayoría conoce, que es En busca de la felicidad, ¿cierto? Donde aparece el padre con el hijo y el padre le aparece dando unos consejos al hijo y le dice esos memes que nadie te diga lo que debes hacer y etcétera. O sea, hay un montón de memes que aparecen respecto a eso. Em, Precisamente esa actitud es la causa y es donde está el origen de nuestro pecado. Y el texto y el pasaje que nos ayuda a dilucidar todo esto y que claramente nos muestra esta actitud, Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3, el muy conocido pasaje, la caída del hombre. Pero lo interesante de este pasaje es que no solamente vemos la caída del hombre y la tragedia del pecado del hombre, sino que en sus versículos también nosotros podemos ver gracia y podemos ver misericordia por parte de Dios. Em, el título que tiene este pasaje dice Desobediencia del hombre, Génesis capítulo número 3. Y vamos a leer el versículo número 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta aquí vamos a leer en un principio, versículo número 1. El capítulo número 2 y versículo número 25 termina con la cúspide de la creación de Dios. Dios crea a Adán y a Eva, y el 25 dice, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La cúspide de la creación, Adán y Eva. Y lo que muestra este último versículo es la perfecta y la íntima relación y la pureza que existe en la relación entre el hombre y la mujer, en este caso entre Adán y Eva. Em, Entre ellos dos, ellos como cúspide de la creación y la creación en sí misma. Y obviamente que todo esto refleja la relación que hay entre directa como resultado de la relación con Dios. Todo ligado, todo entrelazado, todo íntimamente relacionado, todo armoniosamente guiado por parte de Dios. Y la tragedia aparece en el capítulo número 3 y es la serpiente quien interviene en el relato. Dice que era el animal más astuto.
era astuta, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Y el énfasis está en este carácter de la serpiente, en la astucia de la serpiente. En este caso tiene una connotación negativa. En otros pasajes se habla de astucia en una connotación positiva, pero en este tiene una connotación negativa. La astucia como una connotación negativa, como un aspecto del carácter de forma negativa. Aspecto negativo del carácter de la serpiente. Dice que era más astuta que todos los animales del campo. Y sin duda también nos muestra, a través del relato, que sin duda fue mucho más astuta que Adán y que Eva. Muchísimo más astuta, y los engaña. Y cuestiona a Dios. La serpiente como criatura astuta, la más astuta del campo, la más astuta de los animales creados, y mucho más astuta que el hombre, es usada e intenta, con un resultado favorable, meterse, introducirse, llegar hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo, hasta aquello donde ninguno de nosotros puede ver, donde nosotros podemos mostrar y mostrar hacia el exterior ciertas acciones o actitudes, pero que ninguno de nosotros conoce y puede juzgar o puede discernir las motivaciones que hay detrás de aquello. La serpiente, con la astucia, siendo Adán y Eva la cúspide de la creación, hechos y creados a imagen y semejanza de Dios, investida de una majestad que Dios les había otorgado, sabe que las acciones que realizaran esta pareja, Adán y Eva, necesariamente tenían que ser voluntarias. Tenían que ser voluntarias y sus acciones iban a mostrar rebelión contra Dios de manera voluntaria. ¿Ya? Y la serpiente ocupa varias tácticas, al menos tres. Una, le habla a la mujer. Le habla a la mujer. En su astucia, la serpiente le habla a la mujer. Número 2, dice al final del versículo 1, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y lo que está haciendo acá, por decirlo de alguna manera, está despreciando, ninguneando la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, y no solamente está despreciando la palabra de Dios, sino que está tergiversando la palabra de Dios, porque no era lo que Dios le había dicho a Eva. Con que Dios os ha dicho, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no le dijo eso, Dios le dijo que podía comer de todo árbol y de todo fruto del huerto. Y la mujer responde, en el versículo número 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Con que Dios os ha dicho, entonces entra este cuestionamiento y la serpiente comienza astutamente a introducirse en los pensamientos de Eva. Empieza y entra muy sutilmente en la mente de Eva y en el corazón de Eva. De a poquitito empieza a anidar estas acciones que prontamente iban a ser ejecutadas, pero primero parte introduciendo esta semilla de la duda. Y no solamente introduce una semilla de la duda, lo que está sugiriendo es que al cuestionar a Dios, está cuestionando a Dios y les dice, con que Dios os ha dicho, esto. Y de alguna manera lo que les está diciendo es, Dios no les está diciendo toda la verdad, Dios no les está diciendo todo lo que realmente hay detrás de todo esto. Dios está siendo egoísta y los está privando de libertad. La serpiente tergiversando la palabra de Dios. Porque precisamente en el capítulo número 2 nosotros vemos que Dios obra y le da total y absoluta libertad al hombre. Le da libertad.
le da libertad al hombre. Y muestra también que Dios es total y absolutamente generoso con el hombre, con Adán y Eva. Es total y absolutamente generoso. Están en un huerto, están asentados en un lugar de mucha bendición. Dios obrando con generosidad, Dios obrando con libertad. Pero la serpiente astutamente tergiversa la palabra de Dios, desprecia y menosprecia el carácter de Dios y le está sembrando la duda. Y les está diciendo, mira, Dios no les está diciendo toda la verdad. Dios está siendo egoísta con ustedes. Dios les está restringiendo, los está limitando. Eso es lo que está haciendo Dios con ustedes. Y como dije, está menospreciando y está mostrando que la bondad de Dios no es como Dios lo declara en su palabra. ¿Qué es lo que está haciendo? Sembrando la incredulidad en el corazón de Eva. Ojo que todos los versículos que se mencionan en adelante hablan plural. Muy probablemente y con certeza casi se puede concluir que Eva no estaba sola cuando estaba conversando con la serpiente. Lo más probable es que Adán estaba junto a ella. Por los verbos que se ocupan son todos en plural. Entonces lo que está haciendo la serpiente está cambiando y está tergiversando la verdad de Dios, está despreciando la palabra de Dios, está menospreciando a Dios, está despreciando y menospreciando la bondad de Dios, está despreciando y menospreciando la libertad que Dios les ha dado a Adán y Eva en estos versículos. El carácter y el énfasis de la astucia con que la serpiente intenta introducirse en el corazón de Adán y Eva. Y efectivamente lo que logra al introducir esto, esta semilla de incredulidad, está sembrando la incredulidad en el corazón de Eva, está sembrando la incredulidad en el corazón de Adán. Tergiversando y menospreciando la palabra de Dios, tergiversando y menospreciando el carácter de Dios, hablando y explayándose de una manera astuta, diciendo cosas que precisamente no eran lo que Dios había dicho en su palabra. Y es interesante lo que logra concebir en el corazón de Adán, en el corazón de Eva. Versículo número 3 y versículo número 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabe Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dogmáticamente la serpiente habla y dice, no moriréis, no moriréis. Dios dice, van a morir. La serpiente les dice, no van a morir. El dogmatismo, en las palabras de la serpiente, no moriréis, no moriréis, les dice. Y este ataque, nuevamente, es contra Dios. Todos los ataques de la serpiente son contra Dios. Todos los ataques van directamente a la palabra de Dios, al carácter de Dios, a la generosidad de Dios, al amor y la generosidad con que Dios obra y trata a Adán y a Eva. Y está sembrando no tan solo dudas, no tan solo la semilla de la incredulidad en el corazón de Eva, a quien se está dirigiendo, sino que también lo que está haciendo y lo que está abriendo y lo que está mostrando es la posibilidad de que la mujer sea más de lo que Dios dice que es, más de lo que Dios había planeado que Eva hiciera y cumpliera en el plan perfecto de Dios, en la obra maravillosa de la creación. Dios diseñó la creación, Dios diseñó al hombre, los crea imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene un plan para cada uno de ellos, una tarea para cada uno de ellos, que es glorificar a Dios. Entonces,
La serpiente no solamente siembra la duda, no solamente siembra la incredulidad, sino que abre la posibilidad a que Eva crea que es algo mucho más que lo que Dios le dice que es, que puede cumplir una función mucho más allá de la que Dios le ha dicho que cumpla. Un comentarista comenta, dice, Van Roth comenta lo siguiente, dice, la insinuación de la serpiente es la posibilidad de la extensión de la vida humana más allá de los límites puestos por Dios en la creación. Un incremento de la vida, no en un sentido puramente intelectual, sino que también familiarizado con y sobre el poder, misterio que va más allá de los límites del hombre. Lo que está abriendo aquí la serpiente y lo que está anidando en el corazón de Eva es la posibilidad de que Eva y Adán sean, por decirlo de alguna manera, una deidad. Lo que está anidando y lo que está mostrando y lo que está abrigando y lo que está cultivando en el corazón de ellos es una fantasía. Es una fantasía que es total y absolutamente difícil de erradicar y de eliminar. Lo que está diciendo y lo que está mostrando y le está tentando a algo que es total y absolutamente difícil de rechazar. Algo difícil de rechazar, la deificación. Deificación. Que ellos cumplan un rol, que ellos tengan una característica en su rol en la creación mucho más allá de los límites que Dios les ha puesto, mucho más allá de los límites que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer. Mucho más allá. Anidando en el corazón la incredulidad, anidando en el corazón la duda, anidando en el corazón la posibilidad de que ellos sean considerados como deidades, la posibilidad de que ellos también puedan ejercer esta característica. ¿Y qué es lo que aflora? ¿Qué es lo que aflora en el corazón de ellos? Versículo número 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es lo que alberga? La esencia. ¿Cuál es la esencia de la codicia? La esencia de la codicia es esa actitud que dice que te habla el corazón y que te dice que aquello que no tienes, es aquello que tú necesitas para poder ser feliz. La codicia es aquello que tú no tienes y que desesperadamente necesitas y que tu corazón anhela para poder ser feliz. Aquello que no tienes y con aquello que tú deseas ser feliz. Por lo tanto, el fruto era codiciable. Por lo tanto, las características y las cosas que la serpiente estaba introduciendo en el corazón de Eva estaban llevándola a cuestionar a Dios. Estaba cuestionando a Dios, estaba cuestionando el carácter de Dios, estaba cuestionando la verdad de Dios, estaba cuestionando la generosidad de Dios, estaba cuestionando la misericordia de Dios. La serpiente le estaba diciendo, no, Dios no es generoso. Dios es egoísta. Le está diciendo, Dios no te está diciendo toda la verdad. Dios te está limitando. Dios no te está dando libertad. Tú no eres libre. Dios no te está dando la libertad. Haz esto. Haz esto. Y Dios sabe, tergiversando la palabra de Dios, Dios sabe que si tú haces aquellas cosas, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Y vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, la tentación, la codicia y el anhelo dentro del corazón de Eva estaba ya siendo no tan solo cultivado, sino que estaba siendo regado y muy pronto aquello iba a dar fruto. Porque el árbol era agradable, porque el fruto era codiciable, porque el fruto era rico.
No sé si era rico en realidad, pero estaba ahí. Era agradable a los ojos. Era codiciable a la vista. Tenía un súper buen aspecto. Tenía un súper buen envoltorio. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado se muestra agradable. El pecado y no es algo que sea desagradable a nuestros ojos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. De acuerdo a lo que describe el versículo número 7. Perdón, el versículo número 6. Árbol bueno, árbol agradable, árbol codiciable. Bueno, agradable, codiciable. Así estaba presentado, como algo bueno, como algo agradable, como algo codiciable. Y el corazón de la mujer ya se cierra a la bondad de Dios, se cierra a la palabra de Dios, se cierra al carácter de Dios, se cierra a lo generoso que estaba haciendo Dios con ellos. Y estaba haciendo lo que comentamos al principio, lo que muchas veces las plataformas hoy día son mucho más conocidas por un tema masivo, que tenemos acceso y accesibilidad a todo eso, que te dice, nunca nadie te diga lo que debes hacer. Sigue tu instinto, sigue tus pensamientos, sigue tu corazón, sigue tus sentidos. Haz lo que quieras hacer, que nadie te diga y que nadie te limite respecto de lo que tú necesitas o quieres hacer. Tú solo tú y nadie más que tú conoce qué es lo que realmente necesitas. La mujer lo que está haciendo acá está dejando que su juicio, que su propio juicio, que su propia mente sean su guía, sean lo que la están guiando en su andar diario. Y no es con lo que nos encontramos hoy día, no es con lo que nosotros mismos eh, luchamos. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Sigue tu corazón, sigue tu mente, sigue tus pensamientos. Mensajes automotivacionales respecto de lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Eso es lo que te hará feliz. Aquellas cosas que tú ves atractivas, que son placenteras, que son bonitas, que seducen. La semana pasada nuestro hermano Cristian mencionaba, y es cierto, son cosas buenas muchas veces, son cosas lícitas, pero que precisamente cuando toman el lugar que a Dios le corresponde, aquellas cosas que cuando ocupan en tu corazón y te llevan a ti a una deificación de ti mismo, desplazando a Dios, desplazando el carácter de Dios, desplazando lo que Dios dice en tu palabra, en su palabra. ¿Sabes hacia dónde te van a llevar? Dice el versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Versículo número 8. Primero, la caída del hombre. Los primeros versículos nos muestran qué es lo que hace astutamente la serpiente. Y nos muestra cómo Satanás astutamente sigue trabajando de la misma forma en los corazones de los hombres y de las mujeres, en los corazones tuyos, en los corazones de cada uno de los que estamos acá, astutamente presentando aquellas cosas como agradables, como muy buenas a los ojos, cosas codiciables, cosas que aquellas que tú piensas que con eso tú vas a ser feliz y tú escalas y tú lo buscas con ansia y no te importa nada ni nadie. Y no nos importa nada ni nadie. No nos importa Daniel al que está al lado. No nos importa las consecuencias que nos puede traer.
con tal de alcanzar y lograr el objetivo que nosotros queremos y anhelamos, con tal de lograr nuestra deificación, trabajo, estudios, lo que sea, que ocupe el lugar de Dios, que tú quieras ocupar el lugar que a Dios le corresponde, que tú desplaces a Dios y que tú dudes de la generosidad de Dios diciendo que en realidad tú sabes lo que tú necesitas, que nadie te puede decir lo que tú necesitas, que nadie te puede decir lo que tú quieras hacer. Yo quiero esto y lo busco y lo persigo. Y buscan la alabanza y buscan la exaltación y buscan la gloria. Al alcanzar un muy buen puesto, al alcanzar una muy buena nota, que son cosas buenas, intrínsecamente buenas, al alcanzar algún objetivo, en lo que sea que tú hagas, en lo que sea que tú hagas, que fijes los ojos en ti y en nada más que en ti. Que todas las personas que están alrededor se centren en ti, se centren en mí. Eso es lo que hace la serpiente. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hizo con Adán y Eva y eso es lo que sigue haciendo el día de hoy. Y eso es lo que sigue destruyendo los corazones y es lo que sigue destruyendo las almas. La serpiente le dice, no morirás. De una manera dogmática, total y absoluta. No morirás. Dios le había dicho en el capítulo 2, el día que de él comeres ciertamente morirás. Versículo número 8, vemos el desenlace. Pero a la vez vemos cómo Dios obra en gracia y en misericordia. ¿Dónde? Dios le dice que van a morir. Y efectivamente fue así. La realidad que nos está mostrando este aspecto físico de lo que ellos hacen al abrir sus ojos, al darse cuenta que estaban desnudos. El versículo número 25 en el capítulo número 2 dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían una comunión y una relación paralela entre seres creados y entre la creación armoniosa. Por lo tanto, una relación con Dios de pureza. Pero resulta que cuando se ven el uno al otro se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan. Esa pureza fue rota, esa pureza fue quebrantada, esa pureza fue cortada. Por lo tanto, la relación naturalmente con Dios iba a ser total y absolutamente rota. Y así fue. Y así fue. Y el versículo número 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire libre del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y Dios se pasea. Y oyen la voz de Dios. Y Dios está en el huerto. Dios está en el huerto. Y Dios los confronta. Y Dios los va a confrontar. Dios va a confrontar a Eva, que toma este fruto y lo come y da a su marido. Y el hombre consintiendo también come. La mujer peca con su iniciativa. El hombre peca con el consentimiento. Ambos son igual de responsables delante de Dios. Su actitud despreció y se rebeló contra Dios, contra el orden de Dios creado, contra el carácter de Dios, contra lo que Él había establecido para el hombre y para la mujer. Dios estableció límites porque Dios es bueno. Pero el hombre piensa que puede ser algo más que lo que Dios le ha dicho que realmente es. Y Dios está en el campo, y Dios está en el huerto, y escuchan la voz de Dios. Pero es interesante y es tremendo lo que nosotros vemos en los versículos siguientes, porque dice, y oyó la voz de Jehová Dios que se pasea en el huerto al aire libre. Y se escondieron. Y se escondieron. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? En lugar de volverse a Dios, el hombre se esconde. El pecador, en lugar de volverse a Dios, se vuelve contra Dios. En lugar de buscar a Dios, el hombre va en contra de Dios. En lugar de acercarse a Dios, el hombre se arranca de Dios. En lugar de acercarse a Dios, el hombre se aleja de Dios. Fueron abiertos sus ojos, que ellos por sus propios medios intentaron y se cubrieron con hojas de higuera y el pecado que ellos habían cometido, y es lo que nosotros muchas veces también hacemos, se minimiza. Uno se minimiza el pecado, se minimizan las consecuencias del pecado, minimizamos las consecuencias del pecado. Y lo que hace Dios acá, Dios ya lo sabía, Dios es omnisciente.
con que Dios, y la voz de Jehová Dios que se pasea en el huerto. Y es el versículo número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y es interesante lo que nosotros podemos ver acá, porque también es el patrón que se va a repetir a través de toda la escritura. Cuando nosotros nos vamos a Lucas, el capítulo número 15, y vemos cómo el buen pastor su vida da por las ovejas, un poquito más atrás, habla el capítulo número 15, ¿cierto? Tenemos estas tres parábolas, y ¿qué es lo que hace? La parábola del buen pastor, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios busca con diligencia y Dios se acerca al hombre en su gracia y en su misericordia. Lo que está haciendo en este versículo es exactamente lo mismo. Dios busca al hombre, Dios lo está buscando y se acerca al hombre sabe lo que el hombre ha hecho. Hay un juicio condenatorio, pero es interesante que las palabras con las que se acerca, y el texto lo declara, que es con ternura. Dios se acerca al hombre, a la rebelión del hombre, Dios se acerca al corazón rebelde del hombre y se acerca con ternura. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No le pregunta qué es lo que ha hecho, ¿dónde estás tú? Y el énfasis en esta búsqueda que hace Dios es con ternura. Dios se acerca con gracia, Dios se acerca con misericordia. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. El hombre minimiza el pecado y las consecuencias del pecado. Número 2, es algo que todos nosotros hacemos de una u otra manera, en mayor o menor grado, le echamos la culpa al lado. Le echamos la culpa a las circunstancias. No, es que las circunstancias, no, lo que pasa es que el día está más o menos, entonces, no, lo que pasa es que justo se dio esta circunstancia o esta situación y le echamos la culpa a las circunstancias nunca nosotros somos los responsables, nunca, jamás. Siempre es el ambiente, siempre es el entorno, ¿cierto? Siempre es lo que está alrededor, que los papás que me diste, que los hermanos que tengo, que la casa donde vivo, que la ciudad donde estoy, que el trabajo que tengo, cuando en realidad los responsables somos nosotros, cuando en realidad el responsable eres tú delante de Dios, tú eres el responsable delante de Dios, y nosotros intentamos minimizar las cosas, nosotros intentamos huir, nosotros intentamos arrancarnos de la presencia de Dios, pero Dios en su gracia y en su misericordia viene y nos busca de forma tierna, de forma amorosa, sabe lo que hizo el hombre, sabe lo que hizo la mujer, y hay un juicio, pero a la vez hay misericordia con el hombre y con la mujer, no así con la serpiente, no así con los ángeles que cayeron y pecaron. Dios los condena de inmediato. Pero con Adán y con Eva, cuando nosotros avanzamos en los versículos y vemos lo que hace con ellos, Dios pudo haberles quitado la vida física. No tenían vida espiritual, pero podría haberles quitado la vida física. Y Dios les da una oportunidad de arrepentimiento. ¿Dónde nosotros lo podemos ver? Le dice a la mujer, con el dolor que va a concebir, que va a dar a luz con dolor. Pero hay una promesa. El dolor es el juicio. Pero hay una promesa que tendrá descendencia, que habrán hijos. Al hombre le dice, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan, y con eso sufrimos varios. Pero hay una promesa de alimentarlo. Es cierto, con el sudor de su frente se va a ganar el pan, pero no va a morir de hambre, y Dios le provee de alimento. Y más adelante vemos cómo Dios también lo provee de pieles. Pero era necesario que alguien tuviera que morir. Versículo número 15 es conocido y lo muestran y declara el protoevangelio, pero todo esto nos apunta ¿hacia dónde? Hacia la cruz de Cristo. Todo esto nos apunta ¿hacia dónde? Hacia donde realmente tenemos que ir, hacia Cristo. Pero tiene que haber y tiene que mostrarnos un carácter de arrepentimiento. Todo esto nos muestra la bondad y la generosidad de Dios, que es también lo que declara la carta a los Romanos, el capítulo número 2, cuando habla de que todas aquellas cosas que Dios está mostrando, la bondad que Dios está mostrando, es para guiar al hombre al arrepentimiento. Es el propósito.
Y el capítulo número 3, si bien es cierto, tenemos la caída del hombre, el pecado y la tragedia más grande de la humanidad. El pecado traspasaba a todos nosotros. Y este eres tú, delante de Dios, rebelde contra Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios, deificándote a ti mismo, centrando la atención y la vista en ti. Y Dios te busca con gracia, Dios te busca con ternura, con misericordia. Y derramó y envió a su Hijo a la cruz del Calvario para salvarte, para rescatarte, para lavarte de todo pecado. Pero tienes que arrepentirte de tu pecado y confesar a Cristo como tu Salvador y volverte a Él y no esconderte de Dios, no esconderte de Él. Tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que acercarnos a Dios y confesar nuestro pecado y decir que hemos pecado y que somos rebeldes delante de Dios y que no podemos presentarnos delante de Él. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y Dios es justo, Dios es fiel. Él proveyó de un medio de salvación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre. Cristo murió por ti y por mí, para que confesemos nuestro pecado delante de Él, para que seamos salvos, por la gracia de Dios, Dios obrando en gracia y en misericordia. El hombre caído, por causa de nosotros mismos, de nuestras propias concupiscencias, pero la gracia de Dios obrando en salvación, en misericordia, proveyendo del medio de salvación, Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, vuélvete a Él, no te alejes de Él, no escondas tu pecado delante de Dios, confiésalo a Dios, acércate a Él, vuélvete a Él. Cristo ya proveyó el medio, Cristo proveyó el medio. Confiesa a Cristo como tu Salvador, reconoce que eres un pecador y que necesitas salvación. Ven y acércate a Cristo, acércate a la cruz, búscale a Él como tu Salvador. Y hay salvación, y hay gracia, y hay perdón de pecado. Hay perdón de pecado y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esa es la verdad, esa es la gracia de Dios que se manifiesta. Dios te está buscando. Dios te está buscando. No le desprecies, no le rechaces, no sigas con la rebelión. Vuélvete a Dios, dobla tus rodillas y confiesa a Cristo como tu Salvador. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muy bien. Bueno, damos las gracias a nuestro hermano Erwin, quien nos ha dado esta primera parte del Evangelio. Vamos a dar el pase ahora a Marco para que él va a tomar la segunda parte de la reunión de predicación del Evangelio. Adelante, Marco, puedes activar tu micrófono. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. Damos la bienvenida nuevamente a nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde, en esta reunión de predicación del Evangelio, porque ese es el propósito de esta tarde. Esta reunión se llama justamente predicación del Evangelio. Queremos ser portadores y somos portadores de un mensaje que no es propio nuestro, no es el mensaje de mi hermano Erwin que habló en la primera parte, no es un mensaje del hermano Marco, es un mensaje que viene de Dios. Usamos las Escrituras porque creemos firmemente que este libro que tenemos y que leemos, que tenemos delante nuestro, es la palabra de Dios. No solo que contiene la palabra de Dios, sino que es Dios, es su palabra. Es Dios hablándonos a nosotros, hablándole a usted. Y Dios tiene un mensaje, ya mi hermano lo ha mencionado, y el mensaje tiene que ver con la eternidad de su alma. El mensaje tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que sale de sus labios. El Señor encomienda a los suyos después de haber resucitado. Estamos hablando del Señor Jesús, de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Él, el mensaje de Dios.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es lo que mi hermano y yo intentamos hacer desde nuestro confinamiento a través de este medio que disponemos, este medio Zoom, poder llegar con un mensaje del Evangelio, cumpliendo el mandato de nuestro Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La importancia del Evangelio está en el mensaje. El que cree, dijo el Señor, el que cree tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Salvación para el que cree, condenación para el que rehúsa creer. El Evangelio habla de Cristo. El Evangelio habla de la muerte de Cristo y de su muerte por causa de nuestros pecados. No de sus pecados, porque Él nunca pecó. No se halló engaño en su boca. Él es santo, sin mancha. Él es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero aquel que es santo es el Cordero de Dios, que llega a la cruz, que se identifica con mi pecado y con tu pecado, muere la muerte de sustitución. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros, dice su palabra, y por su llaga, por su herida, por su muerte en la cruz, nosotros los pecadores, como hemos escuchado, podemos ser curados por la fe en Jesucristo. En otras palabras, podemos tener el perdón de nuestros pecados si aplicamos la obra de Cristo a nuestras vidas. Podemos alcanzar salvación, podemos alcanzar el perdón, podemos ser llamados hijos de Dios. Todos estos términos envuelven al tema del Evangelio. Y tú puedes ser declarado en esta tarde hijo de Dios, porque todos somos criaturas de Dios. Pero el poder de Dios se manifiesta para que criaturas de Dios como tú y como yo, por la fe en la obra de Cristo en la cruz, podamos ser llamados hijos de Dios. Dios es juez justo. Dios ha establecido que el hombre que peca muere. Ya escuchamos en la primera parte. Adán y Eva pecan. Y la muerte espiritual se manifiesta en sus vidas. Y la muerte física posteriormente. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, dice la palabra, incluido usted, incluido yo. Y por eso la muerte nos sorprenderá un día, evidenciando la sentencia de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados, que el hombre mire a la cruz de Cristo y que el hombre pueda reconocer en él al Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos dice su palabra, el testimonio de uno que le vio. Vamos a leer Juan el capítulo 8. Hemos estado considerando algunos testimonios o encuentros del Señor y que quedaron plasmados en el Evangelio según Juan. Juan, este discípulo amado que estuvo cerca del Señor, que conoció la manifestación de Dios, que reconoció en él aquel que era desde antes de la fundación del mundo, que reconoció en aquel que es preexistente, antes de que el mundo sea o haya sido hecho, él ya era.
Él habitó con el Padre. Él habitó con Dios en la eternidad. Él es un ser que ha existido siempre porque es verdadero Dios y en el cumplimiento del tiempo se hizo hombre y es verdadero hombre a partir de ese momento. Y la luz vino al mundo y la luz resplandece en medio de las tinieblas y el bendito Hijo de Dios se encuentra con personas. La luz resplandece en aquellas vidas y la salvación llega y el perdón llega y la manifestación del amor y de la misericordia de Dios se hacen evidentes. Y eso es lo que vamos a considerar en esta porción y en este testimonio que encontramos en el capítulo 8. Vamos a leer esta porción. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. Fíjese qué precioso. Quedó solo Jesús y la mujer pecadora, frente al Señor, el creador del universo, el santo de los santos, el que es infinitamente santo. Jesús se endereza y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Qué tremenda porción hemos leído. Yo pienso que esta es una de las porciones que se conoce bastante en el mundo cristiano. También se conoce bastante en la cristiandad. Y no tan solo se conoce mucho en la cristiandad, sino en el mundo secular. En el mundo secular se conoce parte quizás de esta historia por lo que se menciona en el versículo 7, cuando el Señor dice, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esta porción nos lleva a contemplar, a conocer algo de nuestro Señor en este testimonio precioso. Yo quiero compartir algunos puntos que encontramos en esta porción en los pocos minutos que tenemos, pero ya con lo que hemos escuchado en la primera parte, con la lectura de la palabra de Dios, ya tenemos el llamado para usted y para mí, para poner nuestra mirada en el Señor, para reconocer a aquel que tuvo enfrente a esta mujer, aquel que conocía el corazón de esta mujer, y no tan solo el corazón de esta mujer, sino la vida de esta mujer. Conocía el corazón de los religiosos que la trajeron, y que la trajeron acusándole,
y que sabían que tomaban la ley de Moisés como excusa para acusar. Eso es lo que nos dice esta porción. Juan describe, muchos años después, describe esta historia y nos relata y nos deja esta porción como testimonio de la confrontación del hombre pecador con el Dios creador, eterno y santo. Y cómo de los labios del Señor salen estas palabras preciosas acerca de la condenación. Vamos al versículo 2. Allí el Señor ha subido a un monte, el monte de los olivos. Por la mañana Él vuelve al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Aquí tenemos el primer punto interesante, el Señor enseñando. Él es el maestro, como le dicen en el versículo 4 los religiosos, maestro. Él es el maestro, ¿verdad? Él es el maestro por excelencia. Él estuvo en una ocasión sentado, vinieron multitudes a él y él les enseñaba. Y él les hablaba acerca del reino de Dios. Él tomaba estas multitudes acostumbradas a una vida terrenal y a estar ocupado en las cosas temporales de esta vida para transportarlos a una eternidad, transportarlos al reino de Dios y tomar la palabra, las escrituras y poner el sentido justo de aquel que es el autor de la ley, del autor de este libro y aquel bendito Dios que trae palabras eternas al corazón de los hombres. Fíjense en la porción del capítulo 7, en el versículo 46, allí tenemos testimonio de algunos que les escucharon. Dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. En otra ocasión alguien le dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos escuchar? No hay otro que hable como tú, que hable con palabras de eternidad. Y es así. ¿Cuántos de nosotros hemos venido al Señor, le hemos escuchado en sus enseñanzas y hemos escuchado palabras preciosas como las que hemos leído de Él en esta porción? Venid a mí, dijo el Señor en una ocasión, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él ofrece descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. El Señor amaba enseñar. El Señor amaba recorrer las aldeas y las ciudades, predicando un mensaje de vida. El Señor le amaba recorrer las aldeas y las ciudades para llevar un mensaje, el mensaje del reino, para llevar palabras de eternidad y de vida, para llevar palabras, luz a aquellos que están en tinieblas, pan a aquellos que estaban sedientos de hambre, porque Él es el pan de vida. Él es agua viva y llenó y sació el corazón de muchos, como aquella mujer que vino al pozo allí en el capítulo 4. Y el Señor le enseña de la necesidad y de la sed más profunda que había en su vida, que era la del alma. Sí, aquí está uno que es el gran maestro, porque él veía las multitudes y sabía lo que había en el corazón de cada una de ellas. Tú has venido para escuchar un mensaje, pero te quiero llevar al Señor porque Él conoce la necesidad de tu vida. Sabe lo que tu corazón busca.
Yo puedo ver pantallas y puedo ver algunos rostros. La mayoría están detrás de sus nombres. Esperamos que así sea. Pero el Señor está ahí, llevando palabras de eternidad a tu vida, donde tú estás, ahí en tu hogar o en otro lugar. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí el Señor ha entrado al templo, está sentado, Él enseña acerca del reino de Dios, enseña como en otra ocasión el camino al Padre. Y allí llegan hombres religiosos. En el versículo 3 al versículo 6 encontramos a estos hombres religiosos que vienen. Fíjense, buscan a una mujer, la sorprenden en el acto. Dice, a una mujer sorprendida en adulterio. Y en el versículo 4 ponen a la mujer delante del Señor y le dicen, ella ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Señor, aquí te hemos traído una mujer pecadora. Señor, aquí está delante de ti una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo. Señor, la ley dice que hay que apedrearla. A esta mujer y a todas que sean como ella. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y a veces esta actitud religiosa no tan solo es en este tiempo, también es en nuestros tiempos. ¿Cuántos religiosos hay que acusan, que miran a las multitudes y se comparan con ellas? Como aquel fariseo que fue a orar y oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque yo soy especial. Señor, te doy gracias porque yo, mira todo lo que he hecho. Señor, te doy gracias porque mira mi vida, Señor. Yo no soy como ese. Mira ese otro que está ahí. Ese es un publicano. Señor, él es pecador. Señor, tú tienes que poner tu mirada en mí porque yo soy bueno. Él es pecador, Señor. Esa es la actitud religiosa. Pero así miramos los hombres. Hay uno que mira el corazón. Hay uno que conoce tu corazón y sabe cuán lleno o cuán vacío está. Hay uno que sabe tus pensamientos. Hay uno que conoce tu ser. ¿Has venido necesitado? Ven a Cristo. ¿Has venido sediento con el deseo de ser saciado? ¿O has venido a escuchar este mensaje con una carga muy grande en tu vida? Mira, esta mujer fue llevada a Jesús. Y quizás eso es lo bueno que hicieron estos hombres. Sí, ellos le llevaron para acusarle, pero la llevaron a Jesús. La actitud de estos religiosos. En el versículo 3 encontramos la condición de la mujer. ¿Qué podría decir la mujer en su defensa? Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Era una mujer pecadora. Dice el versículo 4, van estos religiosos, le dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y a estas mujeres la ley la sentencia. Esta mujer debe morir. Y estos religiosos usaban la ley implacablemente, no mirando primero sus condiciones, sino las condiciones de los demás. Fíjense en el versículo 7 y en el versículo 9, el Señor desvía la condición, no tan solo de esta mujer,
sino la condición, el mensaje la desvía a la condición de cada uno de ellos. Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, él se endereza y dice, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado. Alguien podría de ellos decir, levantar el dedo y decir, maestro, estás hablando de mí, maestro, yo soy sin pecado, maestro, en mi vida yo soy impecable, no me puedes comparar con ella. Mentimos, tenemos malos pensamientos. Del corazón de los hombres, dice, nacen los malos pensamientos, dijo el Señor. Las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, la envidia, la lascivia, todas aquellas cosas nacen en el corazón y brotan por nuestros ojos, brotan por nuestros labios, brotan por nuestros accionar. Es porque somos pecadores. El Señor revela la condición real de todos aquellos religiosos y así también revela la condición real de todos nosotros. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Si tú hubieses estado ahí, ¿cuál habría sido tu actitud? ¿Habrías tomado la piedra para lanzar contra ella? El Señor mencionó esto no para que alguno de ellos levantara la mano indicando, yo Señor, yo estoy sin pecado. No, porque el Señor los conocía a todos y el Señor conoce a todos los hombres. El Señor miró a todos los hombres a través de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los lugares. El Señor recorrió cada lugar del mundo, dice la palabra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la sentencia, todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A la mirada de Dios somos faltos. A la mirada de Dios somos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, la mirada del Señor a estos hombres. Si alguno de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. ¿Saben lo que ocurrió? Salieron todos. Salieron todos, desde el más viejo hasta el más joven. Parece que el más viejo carga con más pecados, pareciera. Y los más jóvenes parece que no acumulan tantos pecados. Pero cada uno salió. Y como nuestro hermano mencionó, solo el pecado de la desobediencia de Adán y Eva trajeron a sus vidas la muerte espiritual. Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí está el mensaje del Evangelio. A la condición nuestra, a la condición de ellos, el Señor se endereza porque estaba escribiendo en tierra. El Señor se endereza en el versículo 10 y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban o los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y así es todo aquel que viene a Cristo. Cristo ofrece salvación. Hoy Cristo ofrece perdón. Hoy Cristo ofrece la redención, la liberación de tus pecados.
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Esta mujer, yo creo que salió a cuenta de la presencia del Señor. Venid luego y estemos a cuenta. Venid luego, porque el tiempo es corto. Hoy es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Dios llama e invita a los hombres, pecadores como tú y como yo, al arrepentimiento. Venid, venid a mí, dijo el Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Estás cansado de tus pecados? ¿Crees que tus pecados son una carga muy grande en tu vida? Ven a Cristo. Él te liberará, Él te perdonará, Él te salvará, porque Él murió en la cruz. Él carga en la cruz, Dios carga en Él el pecado de todos nosotros. Él muere la muerte de sustitución, como aprendíamos en la mañana, aquel cordero que ocupa el lugar del sacrificio. En lugar de Isaac, así el Señor, allí en la cruz, muere la muerte de sustitución, ocupa mi lugar. Ocupa tu lugar si confías en Él. Y el que a mí viene no le echo fuera. Tendrás el perdón. Tendrás la salvación. El Señor te dirá, vete y no peques más. Vete y no peques más. Él ofrece salvación a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A todo aquel que clama y busca salvación. Él ofrece el perdón de sus pecados. Pero también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ni yo te condeno, palabras de compasión y misericordia. Vete y no peques más. El Señor te invita a venir a Él y a resolver el tema del pecado. Ven a Él, confía en Él. Abre tu corazón en su presencia. Descúbrele a Él lo que Él ya te ha manifestado en tu vida y lo que Él ya sabe. Ven a Él. Él perdonará tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor, porque Él es el gran Maestro que trajo mensaje de salvación a hombres pecadores como nosotros. Tu palabra no pierde la vigencia. Tu palabra es la misma ayer, es la misma hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. Tus palabras permanecen para siempre, porque tú permaneces para siempre. Tú eres eterno y tú ofreces eternidad contigo a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por tu palabra doblemente presentada en esta tarde y que tú hables al corazón de nuestros amigos, al corazón de nuestros hijos, al corazón de nuestros conocidos, para que ellos vengan al Señor y encuentren en Él el perdón de sus pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Cristo salva al pecador. Queremos, nuestro Dios, darte gracias por la doble enseñanza del Evangelio en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.